viven esta mala manera de vivir, resolviendo a través de su conducta las cosas que enfrentan en la vida de una manera torcida, deformada y degenerada. Debemos pegarnos a las metodologías y estilos de protección y formas de resolver que tienen ya al vivir en otro nivel como hijos de Dios. El Señor Dios nos sitúa en un matiz de vinculación vital. Cuando esos vínculos existen de verdad porque estamos vivos y esas vínculos tienen fuerza en nuestros corazones y nos ha ubicado en una forma de vivir determinada y ya no podemos actuar de ciertas maneras porque estamos ubicados por la vida que está en nosotros en determinados vínculos que tienen fuerza en nuestro corazón, que por tanto no podemos proyectarnos de determinadas formas y maneras. Se cumple en nosotros esa santidad de la cual la Biblia habla, que no es una lista de prohibiciones, como las iglesias pentecostales, nazarenas, muchas otras iglesias, que la santidad para ellos es una lista de prohibiciones, un código. Dice usted o se viste así, o se porta así, o no puede pertenecer a esta iglesia. Y entonces la gente, sin sentir nada, ni sin llevar esto en el corazón, rápidamente, entonces empieza a llevar la manga aquí, las sayas aquí, y entonces y dentro lo que son fastidiosos, gente venenosa, que nada más sale veneno de minuto a minuto. Hay muchas personas que no se pintan. Usted lo ve con su vestido hasta los tobillos, te diga, ¡qué santo! Y nada más que usted ve que abren la boca, está la doblez, está el veneno, está la maldad, la malicia. Una forma de adentro está podrido. Decía Cristo, usted no sabe, las únicas personas con las cuales Jesucristo se enojó fueron los religiosos. Las únicas personas con las cuales Cristo se enojó fueron los religiosos. Jesucristo nunca tuvo paciencia con los fariseos. Cada vez que se enfrentó con ellos, desenvainó su espada. Jesucristo se enfrentaba con la adúltera y era un manojo de ternura. Se enfrentaba con la samaritana y era el más consumado caballero. Se enfrentaba con Zaqueo el publicano y la gente se quemaba del trato, se quejaban del trato tan gentil que él daba a los pecadores y publicanos. Dice, él come con pecadores, pero se enfrentaba con los fariseos y los saduceos y los rabinos con
junio yo también, hasta el día de mi muerte. Yo estoy en guerra irreconciliable con los hipócritas. Y encontramos que el Señor nos llama a ser peregrinos, a vivir como hijos de Dios. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La vivencia de los vivos. Una vivencia es una experiencia de respuesta a una realidad específica. Es un fenómeno psicológico evocado por una realidad objetiva. Espiritual o material. Un muerto no puede tener vivencia. Y los que están espiritualmente muertos no pueden experimentar vivencias provocadas por realidades espirituales. Entre las cuales se destacan la fe y el amor. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando estamos vivos, hay cosas espirituales que evoca vivencia en el corazón que experimentamos como fe. En este caso, lo espiritual está en nuestro porvenir. Lo que se espera. La venida de Cristo, el reencuentro con nuestro Padre, la convivencia por toda la eternidad en la casa del Padre, la fe es la vivencia que se produce en nuestros corazones, esa cosa futura que para el mundo no existe, porque están muertos. Y eso no son realidades para ellos, y si eso no son realidades para ellos, la vivencia de respuesta a esa realidad no puede existir.
De modo que, de ninguna manera, tu conducta, al atravesar los contextos existenciales de la vida, no puede ser influido por esas cosas del futuro, porque no existe para ellos y por tanto no puede modificar tu conducta. La fe también es la convicción de lo que no se ve. Una convicción es una idea prendida en el corazón. Y esa es la diferencia entre la cultura y el cristianismo. Las cosas no tienen salida a la vida porque están en nuestra mente. Tienen salida a la vida porque están en nuestro corazón. Por eso es que tienen que trasladarse de la mente al corazón para tener salida a la vida. La persona que está espiritualmente muerta acumula información y acumula erudición y acumula conocimientos culturales en la cabeza, pero nada de eso tiene salida a su vida. Por eso que el mundo puede llegar a un culto y construir universidad y escuela y enseñar al hombre que todas las ramas de la ciencia viven por haber. Pero un individuo está hablando con un pastor una vez y le dice: ustedes los cristianos son unos ignorantes. Ustedes están ignorando el hecho del avance que ha habido en la historia, en el mundo, en la cultura. Nada más tiene que detenerse a pensar en cuántas ramas de la ciencia han sido desarrolladas. En los últimos tiempos. Y el pastor le dice: las ramas de ustedes, sin las raíces de nosotros, están marchitadas. Las ramas de ustedes, sin las raíces de nosotros, yo creo que aquel hombre tuvo que ir a su casa y aportarse para dividir que nosotros no tenemos que sentirnos en nada inferior a ese mundo con toda esa estructura, porque todas esas estructuras son muertas y todas esas estructuras son secas, son pajas, sin las raíces espirituales que están en el mundo. Porque son las raíces las que nutren la rama y no la rama la que nutre las raíces. Las ramas se pueden extender, purificar, pero si las raíces no le da la savia, ni pueden traer flor ni pueden traer fruto. La capacidad de la rama de producir flor y fruto y semillas le da las raíces que le envían la sustancia vital. La sustancia vital está en Dios, está en Cristo, está en el Espíritu Santo, está en la iglesia, está en la obra misionera
Y sin esas raíces nuestras, el mundo no tiene porvenir ninguno. Entonces, encontramos que la convicción es una idea que ha pasado el corazón y ha aprendido una vivencia en el corazón. Y esta vivencia es la que hace que la idea pase a la vida. Si no hay esa vivencia, la idea queda en el cerebro, pero no llega a tener salida a la vida. Dice, es para hacer la certeza de lo que se espera, la convicción. Los hombres muertos tienen convicción de lo material. Los hombres espiritualmente vivos pueden llegar a tener convicción de lo que no se ve. Las cosas que no se ven, las cosas que no son palpables, las cosas que no son tangibles, las cosas que son espirituales, son capaces de producir profundas vivencias en el corazón del que está espiritualmente viva. Cuando nosotros tenemos gente en la iglesia que profesan ser cristianos, pero no son cumplidores, no cumplen con los ideales cristianos, no son fieles en las tareas cristianas, la conducta que le corresponde al cristiano hay que estar empujando para que lo desarrollen en su vida. Como la careta, que usted coge la careta, la empuja y cuando usted lo suelta, ahí se queda. Usted lo coge, lo empuja otra vez y usted lo suelta, ahí se queda. Y los cristianos que no tienen vida espiritual, ellos no tienen motrices espirituales, no tienen motrices espirituales que por su propia cuenta moverse en la conducta correcta. Usted no está detrás de ellos. Ellos serían paganos por completo. Solamente se salvan de ser paganos porque usted está detrás de ellos. Pero si no está detrás de ellos, ellos por su propia cuenta, ellos son incapaces de situarse en la mentalidad y en el desenvolvimiento y la proyección que es del Hijo de Dios, que le corresponde al Hijo de Dios. Carreta que solamente camina hasta que tú lo sueltas. Usted lo suelta, empieza la paganidad a surgir de nuevo. Ahora, ¿hay alguno de ustedes que si el seminario está en sesión, son de una forma? Si el seminario está en receso, son de otra. Bajo la influencia del seminario, se siente motivado, se siente estimulado, hay una serie de pensamientos, pero cuando está en receso, otra cosa. El Hijo de Dios, que está vivo espiritualmente, las cosas futuras y las cosas espirituales no solamente está en la mente, sino ha aprendido vivencias en su corazón, y esa vivencia está dentro de él, delante del pastor, detrás del pastor, está en sesión en el seminario, está en receso del seminario, está entre los cristianos o lejos de los cristianos, donde esté, esta vivencia está prendida en su corazón, influye permanentemente sobre su conducta y no necesita para escapar de ser pagano, de que alguien le esté
vitales que está experimentando, a la cual está reaccionando. Hay experiencias con la dimensión trascendental de la vida que producen evidencia, que lo motoriza, que forman fuerzas motrices de su conducta. Y esta fuerza motriz de su conducta le permite poder moverse él solo en la esfera del pensamiento del hombre espiritual, en la esfera de las motivaciones de la conducta espiritual, en la esfera de las proyecciones de causa, de dar un sentimiento de causa para empezar a sentir entrañablemente los ideales espirituales y sentirse en lucha, en combate con esos ideales, sin que nadie le esté empujando, porque hay vida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice en el versículo 2 que detrás del testimonio de Noé, detrás del testimonio de Moisés, detrás del testimonio de Eliseo, de Elías, detrás del testimonio de Daniel, detrás del testimonio de todos los hombres de la fe de Abraham, estaba esta fe. Dice en el versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. No había llegado todavía a tener a Cristo, pero ellos tenían el anuncio de Cristo. Y por la fe creyeron en ese Cristo que iba a venir. No lo tenían, tenían la promesa de Él. Y en ese peregrinaje, a través de los contextos culturales, sociales, políticos y religiosos de su tiempo, no se apegaron a ninguna de esas realidades, ni se vendieron, porque vivo en ellos estaba la vivencia a reaccionar ante la esperanza de ese Cristo que iba a venir. Las cosas futuras del mundo espiritual, por medio de la fe, provocó vivencias en ellos, que pudieron vivir como peregrinos, atravesando aquellos contextos históricos, con su vista puesta en la meta final, sin corromperse, sin venderse. Entonces dice, por ella alcanzaron buen testimonio antiguo. ¿Qué es lo que hay en Daniel que hoy día nos alimenta su testimonio? ¿Qué es lo que hay en Noé que nos alimenta espiritualmente su testimonio? ¿Qué es lo que hay en Noé que nos alimenta hoy su testimonio? ¿Qué es lo que hay en Abraham que nos alimenta hoy su testimonio? ¿Qué es lo que hubo en Moisés que hoy nos alimenta? Miles y miles, millones se alimenta de Moisés su testimonio. ¿Qué es lo que hubo en todos esos hombres y héroes del Antiguo Testamento que nos van a la iglesia para alimentarnos de ellos? Es su testimonio como peregrinos en la tierra. Sin embargo, no tenían Cristo, tenían la promesa. Para ellos Cristo era una de esas cosas que se espera. Pero esa esperanza evocó vivencias en ellos, que les dio un sentimiento de causa, un compromiso de ideal, una amortización de lucha, una motivación de fidelidad. Y dice en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado,
Observa eso. No un lugar que él conoció, sino un lugar que había de recibir. No un lugar que se le describió diciendo, mire Abraham, ahora mire cómo tú estás, pero tú vas a estar peor, porque lo que yo te voy a dar es esto, 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 esto. No. Dios no dijo a Abraham, te voy a dar esto. Dios a dar sal de su tierra y de su parentela a un lugar que yo te daré. No le digo que va a ser así, así, así. Hoy día, los llamados que experimentan a Él están muy íntimamente vinculados con las perspectivas materiales que ven. Y ellos son incapaces de ser fieles y leales y trabajar en circunstancias precarias. Si no ven, y si ven que la cosa va a lucir un poco inseguro, no piensan en luchar para que sea seguro, sino preparar las condiciones como las ratas abandonando el barco cuando se hunde. No tienen mentalidad de luchar para salvar el barco. Van a estar intentando que parece estar seguro. A la primera señal de que no está seguro, no cuenta con ellos para estar en la primera fila luchando para salvar el barco. Son ratas que se tienen al mar. Estos son los peregrinos de hoy. Para ellos salir a un llamado tienen que ver cuál es la entrada que voy a tener, cuál es la casa en que voy a vivir, cómo yo voy a asegurar esto, cómo yo voy a asegurar esto. La gente que están allí, si están en mi contra o si están a mi favor, y cómo, qué perspectivas tengo yo de ocupar un lugar predominante, porque si yo no tengo un espacio allí donde yo me puedo destacar como importante, van a ver que nada va a poder prosperar en mí. Yo voy a demostrarle a ellos que yo soy imprescindible y que tienen que contar conmigo, y si no, yo voy a hacerles ver que nada va a encaminar si yo no ocupo un lugar. Así es la mentalidad de los degenerados que se hacen pasar por hombres y mujeres de fe. Pero, como usted es un hombre de fe de verdad, usted es un peregrino de verdad. Usted no necesita que nadie esté asegurando que tú vas a ser importante en la causa de Dios. Usted está en la causa de Dios por Dios y por las almas y por su amor. Punto. Se va a luchar para que prospere, sea fulano que está llevando adelante, sea vengado que está al frente, sea que ponga a mi amigo o que ponga a otro. La cosa es que yo soy peregrino, desvinculado a todo, y lo que vive en mi corazón no de importancia personal, sino los vínculos vitales que tienen vivencia en mi alma, y esa convicción que late en mi corazón, y esta fe que me motive y es el motriz de mi conducta. Dice aquí en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, no se detuvo para negociar de Dios los términos del llamado. Para salir. Sino, siendo llamado, obedece. Gloria a Dios. Siendo llamado, obedeció. No sentirse para analizar.
poder de vida, siendo llamado. Y esta era una esposa. Tenía hijos. Era uno de los hombres más ricos de su pueblo. Vivía en la capital del imperio más poderoso de aquel tiempo. Era la capital del mundo. En aquel tiempo era el Washington de aquel tiempo. La ciudad más poderosa de la ciudad. Y él, uno de los hombres más poderosos de esa ciudad. No se puede decir, bueno, miren lo que tengo. Señor, miren lo que tengo. Tengo mujer, tengo hijos. Y hasta aquí me ha ido bien, garantizándoles a ellos la vida. En cambio, ¿qué me va a dar? De aquí no me muevo hasta que tú no me des. Tú me dices que tengo que dejar esto. Ahora, tengo que dejar esto, ¿qué es lo que me va a dar? Porque tú no me des. Si yo no veo claro, ¿qué es lo que me va a dar? Si yo no veo claro, ¿qué es lo que tú me vas a dar? No me muevo de aquí. ¿Y qué digo a tu mujer? Que me casé con ella y es lo que la voy a representar en el mundo. Que lo voy a decir a su familia. Que van a decir que la cogí para hacerle tierra y vivir sin recursos por ahí. Que no la ama, que no la quiero. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Que van a vivir difamando mi mente y difamándome en el mundo porque no pude hacer por ellos todo lo que está en mi corazón por hacer, y que van a unirse para denigrarme ante la humanidad por seguirte a ti. Abraham no se detuvo para negociar con Dios estas cuestiones. Dice, siendo llamado, obedeció. En esta hora de la humanidad, ningún pingüino va a ser ministro. El misionero de estos tiempos va a ser un misionero de fe, que sabe cuándo es llamado y sabe para lo que es llamado, y que es capaz de agarrar las entrañas de su corazón y de su estómago y de salir cuando Dios le llama y hacer lo que Dios le manda, venga lo que venga. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salir sin saber a dónde era. Así que Dios no le pintó ninguna castilla en él. ¿Sabes por qué? Mire, esto es lo que tengo para ti. Hay un evangelio que está predicando, el evangelio de la prosperidad. Está diciendo a la gente, si tú sales, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar otro, Dios te va a dar esto. Este evangelio no está en la Biblia. Ahora dice en versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Verdad? Era la tierra que Dios le llamó a ocupar.
Pero aún siendo la tierra que Dios le llamó a ocupar, cuando llegó allí, vivió allí como en tierra ajena. Es decir, poseyó aquella tierra que se le había prometido como herencia, pero sin echar raíces. Sin echar raíces. Dice, morando en tiendas con Jacob, morando en tiendas con Isaac y Jacob, corredores de la misma promesa. Así que tienda es una vivienda portátil. Los hijos de Dios vivimos en moradas portátiles en este mundo. Listo a arrancar y seguir viaje cuando el Señor da la orden. Aquella gente que están buscando echar raíces en los contextos existenciales que le rodean, no saben nada de ser hijos de Dios. Observa que él vivió en la tierra prometida como en tierra ajena. Y dice que vivió en tiendas, en moradas portátiles, demostración que él no sentía que eso era su morada final. Dice que vivió en esas tiendas portátiles, en estas moradas portátiles, con Isaac y Jacob, herederos. Cuando Dios llamó uno solo. Pero ahora Él está moviéndose con otros que también comparten el mismo ideal. Y han sido se proyectan como coherederos con el dispuesto a ser peregrino igual que Él, dispuesto a vivir como ajenos en los contextos terrestres a través de los cuales transitan, dispuestos a vivir en moradas provisionales. Sí, Abraham fue capaz de ganar a coherederos para su causa. Nosotros no solamente somos llamados a salir nosotros, somos llamados también a crear una cultura, no de perdición, de una mala manera de vivir, una cultura de peregrinaje, al lado de la cultura de la perdición. Debemos crear una cultura de la peregrinación, en la cual, como la gente en el mundo se gana uno a otro para la perdición, nosotros nos ganamos uno a otro para la peregrinación. Y que otros captan la visión del ideal que vitales del espíritu y que se activa estos motores, estas motrices de la conducta y de la vida que les propela hacia adelante en ese camino del peregrinaje. Que esa vivencia llega a ser tan incondicional
que les hace dispuestos a salir sin garantías, a moverse sin seguridades y a morar en moradas provisionales, con tal de ser peregrinos que se mueven hacia la meta de Dios. Y dice en el versículo 10, la razón de esta conducta del peregrino es que su mirada no estaba puesta en el cuadro contextual, sino en otro. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos sabían que la estructura sociocultural que los hombres han edificado desde Edén hasta sus días, entonces sabían que las futuras estructuras socioculturales que los hombres iban en el futuro a construir no iban a ser, sean que se construyen que buenas o malas intenciones, porque sabían que la roca contra la cual iba a estrellarse todos esos esfuerzos iba a ser el Salmo 51, la casa de la naturaleza. Pero sabían que iban a venir uno y creyeron en él, no como una realidad, sino como una promesa. Y sabían que este iba a llegar a donde está la tara, y a partir de tratar con la tara y la naturaleza humana, iba a haber una nueva construcción en la vida humana, una nueva edificación en el mundo. Y ellos, viendo la promesa de Dios y no teniendo la salvación, y no teniendo la cruz, y no teniendo ningún pentecostés, no tenía ni siquiera la Biblia, no tenía una iglesia, no tenía un pastor, no tenía nada de lo que nosotros tenemos. Podían arrancarse de sus raíces materiales, proyectarse hacia los lugares desconocidos, sin ningún tipo de términos definidos de provecho material. Solamente con la vivencia que había despertado en sus corazones el ideal de Dios. Esperaba la ciudad que tiene fundamento. Ninguna ciudad construida para los hombres tiene fundamento con una tara en el corazón. Los fundamentos tienen que ponerse en el corazón de los hombres. Tiene que haber una cruz para limpiar el corazón y tiene que haber un pentecostés para dar vida al corazón. Y solamente a partir de una cruz que daba el
Entonces, atravesando aquellos contextos históricos y socioculturales de sus tiempos, no se apegaron a ninguno, ni se vendieron a ninguno, sino mantuvieron delante de ellos el ardiente fe en los propósitos y las promesas de Dios. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay quien tiene vocación para asumir su clase a lo que construyen los hombres. Pero los que así hacen son los incrédulos, los cuerdos, que no creen la Biblia, de que toda esa construcción está destinada al fracaso. No porque los que están construyendo no tienen buenas intenciones, sino porque la tara que está en el hombre va a hacer inútil lo que están haciendo. Y hasta que no diga el Redentor, puede preocuparse de lo que el hombre está, de lo que el hombre es. No habrá nada que canalice lo que el hombre hace. Y entonces, esperamos en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y este casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud. Empezó uno, pero aquella fue aquel ardor en el corazón, aquella llama que había en su alma, mirando la tragedia de la historia humana y confiando en la promesa de Dios de que él iba a construir algo mejor en medio de la humanidad. Empezó uno, pero después salieron una multitud como la estrella en multitud, como la reina innumerable que está en la orilla del mar, conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido. Oye, que pasan un año y no ven que están en alto, empiezan a carcarear, empiezan a mudarse en sus propósitos y en sus convicciones. Pero estos murieron sin haber visto resultados materiales para ellos. Y ellos no fueron capaces de morirse sin ver resultados materiales para ellos. Yo hoy estaría perdido. Y nosotros no existiría la iglesia, ni existiría la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia y tenemos a Cristo y tenemos el Evangelio y tenemos la iglesia y tenemos la obra misionera, porque ellos fueron capaces de morir sin alcanzar resultados materiales para ellos. Conforme a la fe murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. A través de las profecías sabían que en el instante futuro iba a existir una redención, en el instante futuro iba a existir un pueblo nuevo, redimido por el Señor. Sabían que en el instante futuro iba a haber una cruz, en el instante futuro iba a haber un movimiento del Espíritu de Dios, y mirándolo de lejos, esta visión del porvenir despertó vivencias en su corazón.
estamos, lo que era una promesa para nosotros, para ellos, es historia para nosotros. La historia de aquel Cristo que ellos esperaban. La historia de aquel evangelio que esperaban. La historia de aquella redención que esperaban. La historia de aquel Cristo que esperaban. La historia de aquella cruz que esperaban. Aquel derramamiento del Espíritu que esperaban. Ya no están mirando en lejos nosotros. No nosotros. Eso es historia. Pero nosotros como muertos no podemos hacer real esa historia. Nosotros como muertos no podemos experimentar vivencias con esa historia. Ellos podían tener vivencia con una promesa lejana. Nosotros muertos no podemos experimentar esa vivencia ni con las realidades presentes y ni con las realidades actuales podemos experimentar vivencia. Dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Y saludándolo. Y cuando dice que lo saludaron, no quiere decir se cuadraron con la mano en la frente. Lo que quiere decir es que realizaron obras en aras de ese futuro. Saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sin Cristo, sin cruz, sin el Espíritu Santo, sin iglesia, sin pastores, sin Biblia. Pero eran capaces de moverse en la tierra, en medio de aquellas realidades socioeconómicas y socioculturales y religiosas, fieles a su ideal, como extranjeros y peregrinos, sin apegarse a nada, sin comprometerse con nada, sin venderse a nada. Y dice en el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cuál es la patria que buscaban? La patria del alma, la patria que perdió Adán, la patria que perdió Eva, la patria que perdió la humanidad, la patria de la cual está desterrado todos los pecadores, la patria de la cual está desterrado todos los que constituyen la cultura de la perdición, la patria de la cual está desterrado todos los que están conformando el reino de Satanás, el reino del mal, la patria de la cual está desterrada todos aquellos que viven la vana manera de vivir. Esta patria de la cual están desterrados todos los que luchan en vano y terminan en la frustración, todos los que viven por vivir una existencia sin sentido para terminar sin perspectivas eternas. Esa patria es la que buscaban ellos, no para ellos, porque sabían que iban a morir sin ver, sino para nosotros. Entonces, dice, porque estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron,
ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Cuál fue la patria de donde salió Abraham? La cultura más elevada de aquel tiempo. La capital más encumbrada en gloria de aquel tiempo. Que le había dado la fortuna material más afluente de aquella ciudad. De esa patria material, de glorias materiales, de beneficios materiales, de perspectivas terrenales, había estado en busca de un ideal redentor. Y dice que si él se hubiera pensado en esa fortuna del cual que había dejado atrás, y si él hubiera puesto su mirada en que Dios le tenía que dar algo parecido, dice que cuando él veía que no materializaba esa prosperidad material, tenía tiempo de regresar, de haber regresado a recuperar lo que había dejado. Pero aunque él salió y no se materializó todas esas cosas que Dios nunca le prometió, él no pensó en regresar. No pensó en delinquir en su llamado. No pensó en titubear. No pensó en estar sin estar. Y hay mucha gente que cuando no ven las cosas marchando a su favor, empiezan a desarrollar una política de estar sin estar. Ocupan el espacio, pero no hacen nada, ni luchan, ni tratan de cooperar, ni tratan de llevar nada adelante, porque están solamente salvando su casa. No quieren volver atrás para que nadie diga que han vuelto atrás, pero están ahí, ocupando un espacio, pero sin ideal, sin visión, sin pasión, sin devoción, sin lucha, sin compromiso, sin fidelidad. Hay muchas maneras de volver atrás. Se puede volver atrás desde donde usted salió. Pero usted puede volverse atrás sin moverse, solamente ocupando un espacio, sin cumplir la visión de ese espacio. Pero dice aquí, en el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Este estaba muy claro que el ideal y la ciudad y la patria tiene que ser celestial para servir, y que tiene que ser obra de Dios y no obra de los hombres. Y como ellos sabían que tenía que ser celestial para servir y tenía que ser obra de Dios y no de los hombres, no pensaron nunca en volver para atrás. Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Cada vez que llegan los atletas de fuera, habiendo ganado laureles para la patria, altos funcionarios del Estado van a recibirlos y mostrar su orgullo. Campeones del boxeo, campeones de pelota, campeones de atletismo, de lucha, todos esos campeones
de correr rápido, mostrar su orgullo. Esos individuos que han ganado laureles para su patria. Yo estoy seguro que al final de la historia Dios no va a ir a recibir ratas, ni va a ir a recibir degenerados, no va a ir a recibir hipócritas, no va a ir a recibir los que están haciendo falsas profesiones de cristianos y de obreros y de misioneros. Pero Él, con mucho gusto, va a ir a recibir a hombres y mujeres como Abraham, que no solamente salían, sino que frente a la lucha, ellos nunca pensaron en regresar, ni físicamente, ni psicológicamente. Están ahí, luchando, sin pegarse a su medio, sin comprometerse con su medio, sin asimilarse a su medio. Están ahí, desarrollando una lucha de fidelidad. Dice que Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Y dice, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y entonces viene toda una gran lista de otros hombres de fe que fueron capaces de hacer igual que Abraham. Dice en el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Con su mirada fija en ese porvenir, en los consejos divinos, fueron capaces de atravesar el mar rojo por la fe. Después que se lanzaron al mar rojo, se apareció muchos días delante de ellos, en medio de aquellas aguas. Y dice en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Entonces dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, vencieron fuerzas en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aferrados, puestos afuera, puestos a filo, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, de pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, cuando yo miro las cosas de la
cual se quejan los cristianos hoy. La cosa de la cual se quejan. Y forman murmuraciones y sediciones y rumores y forman ambientes. Yo me quedo pensando, ¿con qué cuenta Dios? ¿Con qué cuenta Dios? Pero yo hace algunos años que me lo diga delante de él. Yo iba a ser uno con quien él preguntaba. Yo me he tenido que mover en medio de bajezas, de generaciones, infieles, hipócritas, falsos cristianos, falsos obreros. Falsos amigos, falsos hermanos. Que quieren dos, que quieren servir a Dios. Con la ayuda de la gracia de Dios, Dios puede hacer de esos dos. Y no importa lo que haya que perder. Dios me ayuda. De ser fiel. Será un